Hola, me llamo Javier y soy un yonki. Soy adicto a Johann Sebastian Bach. Hace tiempo decidí convivir con esta adicción incurable metiéndome sobredosis diarias. Y como terapia de choque voy a realizar un viaje en autocaravana por Alemania, visitando todos los lugares donde vivió y trabajó el maestro. Si eres un bajiano y sospechas que eres otro yonki, acompáñame en mi terapia. Bueno, ahora vamos a irnos en dirección a Ohrdruf y Arnstadt para seguir viendo las rutas de Bach. Cuando Johann Sebastian contaba con 9 años y vivía feliz en Eisenach, le golpeó la tragedia. Primero se muere su madre y solo unos meses después también perdió a su padre. El hogar familiar se desintegró, pero no solo la familia. En la casa del músico municipal vivía en ese momento 5 de sus 8 hijos, 2 o 3 oficiales adultos que trabajaban y vivían junto a Ambrosius, 2 aprendices y al menos una criada. Todos ellos quedarían huérfanos. Todos debieron de recolocarse en otras familias. Al joven Sebastián, de 9 años, y su hermano Jacob, de 13 años, le enviaron a casa de su hermano mayor, Johann Christoph. Era un hermano que apenas conocían, si acaso solo de algunas reuniones familiares. Johann Christian vivía en una pequeña población llamada Ohrdruf, a 50 kilómetros al sureste. Hacia allí me encamino. Hace 1 grado bajo cero y ha caído una helada del 10. La llegada de los 2 hermanos debió ser un momento existencial. Debieron estar sumidos brutalmente en el desconcierto. Ohrdruf era en 1695 una pequeña ciudad provinciana. Johann Christoph, que había estudiado con Pachelbel, trabajaba en esta iglesia de San Miguel, o lo que queda de ella, desde los 19 años. Cuando recogió a sus 2 hermanos contaba con tan solo 23 años. Hoy en día sigue siendo una pequeña población muy tranquila con poquísimas indicaciones turísticas. Esta escultura recuerda el paso del compositor por la ciudad y la famosa anécdota que nos contó Carl Philipp, que su padre tenía prohibido coger las valiosas partituras de su hermano, pero Sebastián por las noches lograba sacarlas de entre la cancela y a través de los barrotes para poder estudiarlas. A unos pocos metros estaba el liceo o colegio, ubicado en esta segunda casa de fachada gris, y solo unos pasos más adelante vivía Johann Christoph. En alguna de estas casas que hacen esquina vivía el hermano mayor, que ya estaba casado y con hijos. Era la costumbre que el mayor acogiera a sus hermanos en esas circunstancias como aprendices. Posiblemente las primeras clases en teclado las recibiera de Christoph. Sabemos hoy que Jacob regresaría a Eisenach un año más tarde, pero Sebastián se quedó. Y seguimos callejeando por Ohrdruf visitando su precioso ayuntamiento. También sabemos que la relación entre los 2 hermanos era tensa. Christoph parece ser que era bastante poco ambicioso y chocaba con Sebastián, que empezó a trabajar duro para hacerse un hueco en su numerosa familia musical. Sus notas mejoraron considerablemente y su técnica en el teclado empezó a destacar. El último punto a visitar con relación con Bach es su castillo. A finales del siglo XVII el conde apenas vivía en él y además retiró un dinero que daba para escolarizar a los niños que más destacaban en la comarca. Esa beca precisamente la recibía Sebastián. Ya fuera porque sin beca su hermano no podía mantenerlo, por sus grandes dotes o como ha sugerido Gardiner, que ambos hermanos perpetraran años antes la petición de una beca en Luneburgo, lo documentado es que Johann Sebastian, a los 15 años, parte con un compañero de clase hacia el norte de Alemania, recorriendo 350 kilómetros a pie para seguir estudiando. Y de la misma manera que Sebastián, pero quizás con más comodidades, nos despedimos de esta pequeña ciudad con destino a Arnstadt. Cuando le cambió la voz y ya no podía seguir en el coro de Luneburgo y no tenía apoyos económicos para seguir estudiando en el norte de Alemania, el joven Sebastián, de tan solo 17 años, tuvo que tomar una decisión crucial: optar por la opción más de moda de entrar en la ópera de Hamburgo, igual que lo hiciera Händel, para conseguir quizás una carrera más lucrativa en el extranjero, o dedicarse a una carrera que ya contaba con experiencia y apoyos familiares en su tierra natal de Turingia, como organista y músico de iglesia. Johann Sebastian Bach optó por volver a su tierra.
Y tras una prueba fallida de trabajo en Sangerhausen y una frustrante contratación en Weimar como músico de corte que en realidad era de lacayo, su familia le consiguió al joven de tan solo 18 años que inspeccionara el nuevo órgano que se había construido en la iglesia nueva de Darmstadt. Lo hizo tan sumamente bien que le dieron el trabajo de organista en dicha iglesia. Y comenzamos a visitar esta bella ciudad. Como veis, los sábados por la tarde está abarrotado el centro de Darmstadt. Pero ¿dónde está la gente? Llevamos casi una hora andando y estamos completamente solos. Pero bueno, nosotros a lo nuestro. Tras una rápida visita a los bellos jardines del castillo, nos disponemos a visitar la iglesia de Bach. Por fuera es sencilla, cuadrada, oscura y a mi juicio muy fea, pero estoy verdaderamente emocionado. Acompañadme al interior. La iglesia nueva no era la principal de la ciudad, pero sí la más grande. El jovencísimo organista no solo contaba con un gran aforo, la iglesia podía albergar un tercio de la población, sino de un flamante e imponente órgano. El que vemos actualmente es una copia fideligna del que tocaba Bach, pero lo que llama la atención era el sueldazo que ofrecieron al joven de 18 años por solo las 4 actuaciones semanales que tenía en contrato. Si lo comparamos con los sueldos de sus colegas organistas de las otras 2 iglesias que había en la ciudad. Sin duda, el clan Bach presionó para ello. El deber primario del organista de la iglesia nueva era guiar y acompañar el canto de los himnos de la congregación e interpretar un apropiado preludio coral introduciendo cada melodía. También debía tocar preludios al comienzo y al final del oficio, e igualmente dar música, preferiblemente de base coral, a la comunión. En definitiva, seguía el formato luterano. Y antes de irnos, firmamos en el libro de visitas. El guía de la iglesia me acaba de regalar un disco de música de Bach grabada en esta iglesia. Ha sido un momento muy emocionante. Nada más salir, el anciano guía cierra el templo. Debemos ser los únicos seres vivos de la ciudad, y como muchos alemanes, se mueve en bicicleta. A unos pocos metros visitamos la Casa Corona de Oro. Bach estuvo 4 años viviendo y trabajando en Arnstadt. Meses antes de cambiar de ciudad, se vino a vivir a esta pensión, cuyo dueño era el alcalde y tío de una joven llamada María Bárbara, que era prima de Sebastián. ¿Qué pasó en esos aposentos, ya que meses después se casaron? La respuesta la dejo a vuestra imaginación. Ahora visitamos la preciosa plaza porticada del mercado. En esta plaza ocurrió una noche de agosto la anécdota más intensa de la vida del maestro. Volviendo posiblemente a interpretar en el castillo, Sebastián se tropezó con uno de sus alumnos del coro mayor que él. La pelea se saldó con insultos y golpes por parte del estudiante y con amenazas con una pequeña daga por parte de Sebastián. El ayuntamiento medió y reprendió a los dos. Esta extraña escultura de Bach a los 20 años nos recuerda a ese momento. Como podéis ver, es dar la vuelta a la esquina y visitamos otro sitio importante en Darmstadt, la Casa Bach. Cuando el joven se vino a trabajar a la ciudad, se alojó en casa de su tío, el hermano gemelo de su padre Ambrosius, aunque cuando llegó, su tío también había muerto, por lo que compartió casa con su tía y primos. Sebastián, durante su estancia, no se casó, por lo que no había ninguna razón para adquirir la ciudadanía, por lo que tampoco tenía necesidad de adquirir una vivienda. Disfrutamos de la fachada del ayuntamiento, ese ayuntamiento que volvía a reprender a Bach en 2 ocasiones más, por eludir el trabajo de formar al coro de estudiantes y por su prolongada ausencia en el invierno de 1705 cuando fue a visitar a Lübeck al maestro Buxtehude. Solicitó 4 semanas para ausentarse, pero volvió a los 4 meses. Otro destino ineludible es el restaurante El Sol Dorado, lugar donde se reunían la familia Bach y que dio buena cuenta a Carl Philipp de las fiestas que montaban. Anochece y antes de recogernos, visitamos esta preciosa torre de la muralla y el antiguo hospital de la Beneficencia, lugar donde Bach consiguió un salario anual de 30 taleros por interpretar en algunos oficios.
Cansados pero satisfechos del día, disfrutamos de la independencia que ofrece la autocaravana. Solo puedo dar las gracias a mis chicas. Buenas noches. A las afueras de Arnstadt pernoctamos en el área de autocaravanas. Amanece lloviznando, pero con una temperatura más suave. Y comenzamos el día. Buenos días, familia. Buenos días. Buenos días. Preparando Guten Morgen, unas tostaditas, y quiero que se vea qué pedazo de desayuno, qué bien nos cuidamos. Y afuera 2 grados bajo cero. Y ahora nos dirigimos a la pequeña aldea de Dorheim, a las afueras de Arnstadt, sitio que no tendría ninguna importancia si no fuera porque el lunes 17 de octubre de 1707 se casó Johann Sebastian Bach con su prima segunda, María Bárbara. Sebastián contaba con 22 años y María Bárbara con 23. Esta muchacha, huérfana de madre, era la hija menor de un total de 4 hijas. Después de 3 años trabajando como organista en la Iglesia Nueva, Sebastián debió sentir que había poco futuro para él en Arnstadt. La cantidad de familia que le rodeaba debió limitar su libertad de movimientos y seguramente su vida privada. Buscó y consiguió trabajo en la ciudad libre de Mulhausen, lejos del reino tradicional de la familia. Bach comenzó en esa época a cortejar a María Bárbara, y ambos estaban dispuestos a casarse. Una boda, formar una familia, era el escalón que necesitaba Bach para consolidar su futuro. Cuando tuvo atado el nuevo contrato en Mulhausen y llevaba 4 meses trabajando en el nuevo puesto, concertaron la boda. Además, ese agosto Bach heredó de un tío 50 florines. Eso era casi la mitad de un salario de todo un año. Sin duda también esto facilitó el casamiento. La elección de este bello templo fue por amistad hacia con el pastor, y la organización de la boda corrió a cargo de Regina, una tía de María Bárbara. La celebración debió ser un gran acontecimiento familiar. Se celebró un lunes, ya que casi todos los invitados, por no decir todos, eran músicos, y estos los domingos debían trabajar en sus respectivos templos. Poco sabemos de ese día, en realidad del matrimonio. El segundo hijo de esta nueva pareja, Carl Philipp Emanuel, lo definió como un matrimonio feliz. La verdad es que el templo y los alrededores son de un encanto embriagador. 2 obras del maestro se consideran creadas para este día, la BWV 196 y la 524, por su temática y la datación de la firma. En cualquier caso, juntando a todos los asistentes se podría haber formado un conjunto musical de altísimo nivel. Poco después de la celebración, Johann Sebastian y su ahora ya mujer alquilaron 2 carros y se dirigieron hacia su nuevo hogar en Mulhausen. De igual manera que la joven pareja, cogemos la autocaravana y atravesamos bosques y llanos del centro de Alemania para encaminarnos a la que en época de Bach era la segunda ciudad, después de Erfurt, más importante de Turingia. Señoras y señores, hemos llegado a Mulhausen. La noticia de este nuevo trabajo pudo venir de Friedrich Wender, el constructor del órgano de la Iglesia Nueva, que era organero en Mulhausen. La vacante que dejaba Sebastián en Arnstadt la cogió el primo con el que vivía. Mulhausen contaba con 13 templos dentro de sus imponentes murallas, siendo Santa María y San Blas las más importantes. Precisamente esta última era la iglesia donde fue contratado Bach, recordemos con 22 años. Era un puesto de gran responsabilidad, ya que debía también componer música vocal y asumir la dirección musical municipal. Muy impresionados debieron quedar el ayuntamiento en las audiciones de contratación para darle puesto a un joven desconocido. En contrato debía atender a la semana 6 oficios, 2 más que en Arnstadt, y aparte recibía
54 medidas de grano, 2 haces de leña y 360 mechas, todo puesto a la puerta de su casa. Menos que en esta ciudad él debía pagar el alojamiento, el resto mejoró. En esta ciudad, Bach ya tenía 2 alumnos privados que hacían de ayudantes. Esta práctica la continuó durante toda su vida. Si consideramos todos los privilegios que disponía en su respetado cargo y el renovado órgano de Divi Blasi o San Blas, quizás sorprenda que Bach abandonara repentinamente su cargo en Burghausen después de desempeñarlo apenas 12 meses. Ese verano Bach viajó a la ciudad de Weimar para dar un concierto en la corte. Debieron quedar tan satisfechos que le ofrecieron un puesto. ¿Qué persuadió a Sebastián a cambiar tan rápidamente de trabajo? Parece ser que existían luchas de poder y teológicas en la ciudad que coartaban al nuevo organista, pero evidentemente era un tema de sueldo. En Weimar cobraría 3 veces más que en Arnstadt y casi el doble que en Mühlhausen. Debía pensar en el futuro, ya que María Bárbara ya estaba encinta. Aun con su repentina marcha, dejó un buen recuerdo y muy buenos amigos. Su fama y reputación comenzó a crecer. Mis queridos yonkis, esta terapia ha finalizado, pero no os vayáis muy lejos, que aún hay más dosis.